El mensaje de hoy se llama ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo? Ese es el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy. Y el texto base va a ser Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, que es un texto para algunas personas muy conocido, para otras no tanto. Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta, y luego leemos Lucas capítulo 5. La pregunta que les quiero hacer es, si yo les preguntara a ustedes, a manera de reflexión, ¿qué está deteniendo su vida para que haya un cambio? La pregunta es usted qué respondería. Si yo le preguntara, mira, ¿qué está deteniendo tu vida para que haya un cambio? ¿Qué está deteniendo tu vida para que puedas dar ese paso? ¿Usted qué diría? Quiero que piense por unos instantes en eso. Y yo le quiero dar algunas ideas de lo que de pronto puede estar deteniendo ese proceso. Por ejemplo, algunos dicen, ya es el momento de comprar la casa o el apartamento, pero ¿qué pasa? Dicen, no sé, ¿cierto? No sé. Otros dicen, no, ya me cansé de andar ¿cómo es? En ruta 11, o sea, a pie, ¿cierto? No, ya quiero comprar el carro. Otros dicen, no, yo lo quiero cambiar. Otros, por ejemplo, están en un empleo, pero quieren un nuevo lugar, y dicen, yo lo quiero hacer, pero no sé, ¿cierto? Otros, por ejemplo, a nivel de estudios, ¿no? Vienen dilatando meterse en ese curso, esa carrera, ya sea corta o extensa, y uno dice, bueno, ¿qué será? ¿Por qué no doy ese paso? Les cuento rápidamente, parte de nuestro ejercicio en el proceso de liderazgo es crecer como personas, ¿no? Y entonces hace algunos días le escribí a una universidad en Estados Unidos que da una maestría, se llama Maestría en Liderazgo Cristiano, y tiene que ver con todo lo que es hacer iglesia. Y les escribí, ¿no? Cuando me responden, ¿no? En inglés, queremos tener una conversación con usted, y Dios mío, si bien es cierto, yo manejo inglés, pero cuando dicen, no, queremos hacer una entrevista con usted, entonces les cuento que ahí estoy vacuando los programas, porque están esperando que tener una entrevista conmigo, claro. Y claro, manejo algo de inglés, pero siempre que le dicen a uno, venga, sentémonos a la entrevista, es todo un reto, ¿no? Entonces hay algo ahí que me está deteniendo, que en mi caso, ¿cuál es? Señor, que yo lo haga con qué? Con seguridad. ¿Qué lo está deteniendo? O puede ser en alguna área de la iglesia. De pronto usted ve a Oscar y a Javier cantando y usted dice, no, pues si ellos cantan con esa voz que tienen. Mentira, ¿no? Si canta el pastor con esa voz, pues qué tal yo, pero usted está ahí, usted no avanza, ¿no? Usted dice, yo creo que yo podría ayudar en la iglesia con esto, ¿no? No sé, con los niños o adecuar o decorar, pero siempre usted dice, yo lo quisiera hacer, pero usted no lo hace. O en la vida espiritual, usted dice, yo nunca me he bautizado, quisiera hacerlo, pero hay algo que lo está deteniendo. Muchas veces también nos detiene confesar algo porque nos da pena, porque nos da vergüenza, o por ejemplo nos puede estar deteniendo esto que aprendemos cada semana y nos recuerdan, que es por ejemplo diezmar o dar una ofrenda. Y el tema es que uno muchas veces, uno sabe lo que quiere, pero muchas veces el problema es que uno dice, pero no sé qué me está frenando. Sé que hay algo que me está frenando, pero no sé qué es. Y yo quiero hoy compartirles un poco acerca de qué es lo que nos puede estar frenando, como siempre, a la luz de un versículo en la Biblia, de un texto en la Biblia. Vamos hoy a conocer una historia de un hombre profesional en su trabajo que casi lo pierde todo porque tiene cuatro cosas que nos pueden estar pasando a nosotros y que le pueden estar a usted impidiendo avanzar. Dice Lucas capítulo 5, vamos a leer Lucas 5, voy a leer en esta versión. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, o mar de Galilea, dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes.
desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque por el asombro que se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho, y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios, dice en esta versión de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bueno, muy bien, vamos a caminar rápidamente por 4 momentos, o 4, podríamos decir, escenas que tiene este texto. Y esas escenas nos van a precisamente a parar o a detener en cosas que tal vez, valga la redundancia, te están deteniendo para alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida. Lucas 5, acabamos de leer, nos cuenta la historia de un pescador que llega la mañana. ¿Y cómo está ese pescador? Dice la Biblia que no ha pescado absolutamente nada. Había pasado toda la noche. La noche había sido perdida. Yo quiero que nos metamos en la piel del personaje. Imagínese usted una mañana, no sé, 5 o 6 de la mañana, usted está lavando sus redes y usted no ha logrado tener lo que supone que tiene que tener. Y la Biblia dice que Pedro tenía familia, por lo menos tenía esposa, ¿sí o no? Porque le sanaron la suegra, o sea que tenía esposa, ¿cierto? Tenía esposa. Entonces yo me imagino, si trasladamos eso a la versión de hoy, imaginémonos por el WhatsApp la esposa escribiéndole a Pedro: Pedro, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Y él qué le habrá contestado? Mi amor, nada, ¿cierto? Imaginémonos la frustración, la angustia, remando toda la noche. ¿Cuántas veces sacaron la red? Se emocionaron y como las películas era un pedazo de zapato viejo por allá. Horas y horas esperando. Y lo peor fue que 3, 4, 5 de la mañana y nunca llegó lo que él quería. Aquí rápidamente yo quiero que reflexionemos porque yo creo que todos conocemos esa sensación en algún momento. Todos conocemos esa sensación donde, por ejemplo, si usted está en una empresa o en un negocio y pasan los días y el negocio no despega. Y eso genera angustia, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Claro, porque las facturas se van acumulando. El arriendo, una cosa a la otra, los productos, o lo que usted tiene. O qué decir, la sensación que sentimos creyendo en Dios, que decimos: yo he orado, yo he clamado, pero por alguna razón yo veo que Dios no responde. O qué decir de los que somos padres cuando hay dificultades con los hijos y decimos: yo he hecho todo. O qué decir de cuando queremos establecer relaciones, tener amigos y por alguna razón las cosas no se dan. Hay un fenómeno tremendo hoy del tema de la soledad en adultos y en jóvenes. O qué decir de una relación que no avanza, o si estoy en la iglesia siento que yo sigo, pero como que Dios no retribuye eso. Y yo creo que muchos de nosotros muchas veces un día nos levantamos, miramos al techo y ¿qué decimos? No, yo ya paro esto. ¿Sí la pasa o no? No, usted mira para el techo y dice: no, yo no sigo más. Ya lo intenté todo. Ya lo intenté todo. Y uno dice: y es que yo no sé qué es. Yo me he encontrado con gente que me dice: pero líder, es que yo no sé qué es, ¿por qué no se me dan las cosas? Y muchas veces uno tampoco tiene la respuesta para eso, porque uno no sabe lo que la persona está viviendo. El punto es que Pedro nos muestra el mismo episodio donde muchos de nosotros podemos estar. Esa mañana, ese día, ese momento,
De pronto usted está en julio y se está cerrando el mes y usted dice, yo no veo la respuesta. Yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer. Si alguien había hecho todo lo que tenía que hacer, ¿era quién? Pedro. Sabía pescar, sabía de la pesca, conocía el mar, conocía las aguas profundas, era experto. Pedro esa noche salió e hizo exactamente todo lo que él sabía que había que hacer. Pero y el anzuelo ya, y el tipo de red, Pedro lo sabía todo, pero por alguna razón Pedro estaba en un punto donde las cosas no se le daban. Y es muy frustrante, porque uno hace un escáner como una especie de checklist y uno dice, lo hice, y yo no estoy viendo respuestas. Y entonces una de las cosas que muchas veces nos detienen es el agotamiento. Punto número 1, el agotamiento de un intento fallido, que quiere decir, usted ya lo intentó y usted dice, no, yo no voy a seguir más. ¿Yo para qué voy a seguir? Y una de las cosas que frena, que nos detiene, es que decimos, yo ya lo intenté y eso no funciona. No por otra cosa, no me diga eso porque yo ya lo intenté. Y entonces el intento, o mejor el agotamiento, la frustración de un intento que quise y que no se dio, es el primer freno. Tengo entonces un bloqueo. Mientras pensaba en esto, a propósito, acabó el mundial, ¿cierto? Y una de las postales o imágenes que nos dejó el mundial fue la imagen de Messi sentado en la cancha, su último mundial, se cree, por lo menos, ¿no? Pero yo pensaba en esto y recordé algo que vivió Messi a propósito. La historia dice de este gran jugador que en el 26 de junio del 2016, Messi dijo, yo no sigo más. Y no sigo, él dijo, porque ya había perdido una serie de finales. Perdió la Copa América Centenario en Chile por penales donde inclusive él falló. Entonces él dijo, y literalmente está en un extracto de la prensa, dijo, se terminó la selección, ya lo intenté mucho, me duele, pero tal vez a mí no se me dan las cosas. Tal vez ser campeón de Argentina no es lo mío, no lo voy a poder conseguir. La historia dice que el pueblo empieza a clamar, la Argentina empieza a clamar. Hay uno de los jugadores, creo que es Enzo Fernández, que le escribe de una manera muy especial y dice que esa es una de las cartas que lo movió a él. Es que él vuelve. Y cuando él vuelve a la selección y vuelve el proceso de Argentina, empieza a suceder algo tremendo. Año 2019 gana su primer premio de Best FIFA y también su sexto Balón de Oro. Año 2021 rompe la racha de la sequía al ganar con la Copa América. Año 2021 también vence a Brasil en el Maracaná, su primer título con la selección. 29 de noviembre de 2021 gana su séptimo Balón de Oro. 2022 en junio gana la finalísima y derrota, dice, a Italia. Y en 2022 pues se consagra como campeón del mundo. Entonces es increíble porque ¿qué hubiese pasado dependiente de lo que pasó en este mundial? O sea, ¿qué hubiese pasado si Messi en el 2016 definitivamente pues realmente se hubiera retirado? Se había perdido todo lo que luego, ¿qué pasó? Todo lo que luego alcanzó, todo lo que luego logró. El tema es que muchas veces a nosotros el fracaso del ayer, el hecho de que ciertas cosas no se nos dieron, uno como que se pone un rótulo y uno dice, yo no lo voy a intentar más, y eso empieza a definir nuestras vidas. Pedro le dice a Jesús, maestro, como dice el texto, hemos trabajado ¿qué? Toda la noche y no hemos logrado absolutamente nada. Primer punto entonces que frena a las personas, el decir yo ya lo intenté y eso no se va a lograr. Segunda escena, vamos avanzando. Lo segundo que nos detiene es la lógica o la razón. Nos llenamos de lógica y de razón, porque no era lógico ir a las 6 de la mañana y lanzar de nuevo la red. No era lógico, no tenía sentido.
Jesús le dice en esta versión, ve a la parte más profunda y echa la red para pescar. Ya la hora no era la hora de pescar, ya no era el momento correcto, ya no era las circunstancias adecuadas. Si alguien tenía razones para no hacerlo era Pedro. Pero aquí lo que Jesús le está empezando a decir a Pedro es, Pedro, tú tienes que creer. Y aquí entonces uno tiene que reflexionar en algo y es, muchas veces dejamos de echar la red porque decimos, no, es que no va a funcionar. ¿Le ha pasado? No, eso no, sí, líder, pastor, usted porque no ha vivido lo que yo he vivido. Eso no va a qué, eso no va a funcionar. Y sabe una cosa, a lo largo de los años yo he aprendido algo. Dios muchas veces te va a decir algo totalmente ilógico, que si usted se pone a razonarlo, usted pierde. Dios le va a decir, perdone cuando usted lo que quiere es que ahorcar a esa persona. Y Dios dice, no, perdone, pero usted quiere guardar rencor. Dios muchas veces te va a decir que sirvas cuando usted no quiere exponerse al rechazo. Dios muchas veces le va a decir a usted, empiece de nuevo cuando usted ya no quiere empezar de nuevo. Y el punto es, yo les quiero decir algo guardando las proporciones y no estoy haciendo un llamado a una fe fanática religiosa ciega. Pero lo que les quiero decir es que no siempre usted va a poder entender lo que Dios le está diciendo que haga. No siempre usted va a poder entender. Y muchas veces usted va a tener que creer para poder avanzar. Pero si usted permite que la lógica y usted se queda allí patinando en, bueno, pero que Dios me explique, probablemente eso es lo que te va a detener. Eso es lo que te va a detener. Eso es lo que te va a frenar. Eso es lo que va a impedir que veas la gloria de Dios. Porque casi siempre en la Biblia los métodos de Dios no funcionan con las leyes de aquí del mundo. ¿Me hago entender? Aquí en el mundo hay unas leyes, pero el método de Dios está por fuera de eso. Y para entender eso se requiere revelación. Para entender eso se requiere que usted le crea a Dios. Dar precisamente cuando, entre comillas, no tengo, es un acto de fe. Pero Dios obra algo tremendo y maravilloso cuando usted decide creerle a Dios. Entonces, es posible que Dios le esté diciendo a Dios, usted le esté diciendo, o Dios mejor le esté diciendo a usted, haga algo, pero usted de pronto está ¿qué? Usted está razonando. Usted está diciendo, no me cabe en la cabeza. Y entonces usted no avanza. Segunda entonces cosa que te puede estar deteniendo. Estamos tratando de responder la pregunta del mensaje. Segunda cosa, y es razón o lógica que te impide creerle a lo que Dios tiene para tu vida. Y eso te frena. Eso no te deja ver la gloria de Dios. A mí me llama la atención algo y es que Pedro dice algo que a nosotros se nos olvida. Dice el versículo 5, hemos estado trabajando toda la noche, pero Pedro va a decir algo que es clave. Pedro va a decir, ¿pero qué? En tu palabra, porque tú lo dices. En tu palabra, porque tú lo dices. Familia, hay cosas tremendas que van a pasar en su vida cuando usted tome la palabra del Señor y si usted se mueve en obediencia conforme a la palabra de Dios. Usted diga, Señor, no entiendo, pero yo me estoy moviendo en obediencia. Pedro dice, mi lógica dice, no es la hora, no es el momento. Los peces a esta hora están escondidos. No es fácil, pero dice él, pero más en tu palabra. Y cuando usted incluye esa ecuación para tomar decisiones, prepárese porque cosas grandes van a empezar a suceder. Mire, yo se los cuento desde acá, desde hace, por decir algo, unos 2 años, 2 años y medio. Yo recuerdo que Marta siempre me decía algo, Ferney, ore por sanidad, ¿sí o no, nenita? Y yo que le decía, no.
No, eso es el Señor, no, eso ahí Dios va a tocar a la gente. No, ore porque usted cuando ora algo pasa. Y yo, Marta así es intensa. Hasta que poco a poco dije, listo, yo lo voy a hacer, pero ¿qué? En tu nombre. Y créanme que, imagínense, hace poco, y yo llevo muchos años en esto, pero hace poco dije, listo, Señor, bueno, porque uno muchas veces dice, y si oro y no se sana, qué vergüenza. Uno piensa en quién. Uno dice que yo quedo mal. Mire lo que pasó. Se murió. Oró por salir, se murió. Yo no quiero cargar con eso, decía yo. Claro, se puso peor. Entonces, claro. Entonces yo decía, de verdad, de Marta era que no. Entonces muchas veces llamaban y yo le decía, no, ore usted, para que, ¿verdad? Que uno también pide con, ore usted. No, yo no voy a orar. Pero decía, pero yo veo que cuando ora, hasta que listo, vamos a empezar. Y créanme que cuando muchas veces se ha empezado, y le digo, bueno, Señor, tu palabra dice que a los que creen, y cuando me empiezan a llamar, le confieso, el primer sorprendido soy yo. Mire que tal día que usted ore, yo digo, ¿verdad? Pero ha sido que fruto de más en tu palabra, punto. Más en tu palabra. Si Dios a usted le dice, ahora, si Dios no le dice, pero si Dios a usted le dice, usted meta la ecuación ahí, Señor. O no entiendo, pero en tu palabra voy a hacer esto. Y espere en la soberanía de Dios. Entonces Él lo hace. Claro, vamos para tercera escena. Conocemos el milagro, la red se llena de peces, el milagro se da de una manera extraordinaria, maravillosa. Pero hay algo que le pasa a Pedro que a veces lo pasamos rápidamente. Pedro ve el milagro, Pedro ve la red llena de peces y Pedro dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí, soy pecador. Y entonces aquí vemos el tercer punto de por qué a veces no estamos alcanzando lo que Dios tiene. ¿Sabe por qué? Parece una bobada, pero afecta mucho. El que yo creo que no soy suficiente para merecer lo que Dios me quiere dar. No creo que soy suficiente para merecer lo que Dios me quiere dar. Familia, y si Dios lo quiere bendecir a usted y lo quiere sacar adelante. Ay, ¿qué van a decir los demás? Que le dé envidia. Pues que le dé envidia. Pero muchas veces, increíble, después del milagro, Pedro, ¿cómo debería estar? Brincando de alegría. Pero la lógica de Pedro es, yo he sido terrible, yo he sido pecador, no, yo no me merezco esto. Y yo me he encontrado con mucha gente así. Y entonces el tema es, Dios te quiere bendecir, pero muchas veces yo me siento que indigno. Y usted a veces, Dios, su palabra, se declaran cosas sobre su vida. Y usted no se lo cree porque usted no se cree digno de eso. Porque usted muchas veces, como Pedro, evalúa los premios de Dios por su pasado. Pedro decía, soy pecador, soy terrible, soy llevado de mi parecer, soy de mal genio, porque lo vamos a conocer como era Pedro. Y Pedro dice, no, yo no me merezco eso. Pero Dios lo quiso hacer. Apártate de mí. Y Jesús no dice, uy, sí, Pedro, es que usted es terrible. De lejos, Pedro. No, ¿qué dice Jesús? Ay, Pedrito, no temas. ¿Por qué te sientes así? Entonces, esas son las frases que decimos nosotros. Dios me quiere bendecir y usted dice, no, yo no soy suficientemente listo. ¿Usted qué dice? Apártate de mí. No, yo no soy suficientemente preparado. Apártate de mí. No tengo muchas habilidades. Apártate de mí. Te quiero bendecir. Ay, y si me secuestran, ay, no, apártate. Imagínese eso. Esas son cosas, pero esas cosas que uno se dice, y más en Latinoamérica. Apártate. Entonces, en muchas cosas, Dios hace algo y usted ya con... No me des más, Señor. Apártate de mí. Y Dios lo que quiere es otra cosa. Y claro, el sentimiento de ser insuficiente lo lleva a usted a tener miedo. Y entonces eso cierra el grifo de Dios.
Dios quiere hacer cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo especial, pero usted muchas veces se aleja de eso que Dios tiene para su vida. Porque usted se conformó con la red llena. ¿Me hago entender? Cuando Dios quiere darle a usted mucho más que la red llena. La red llena era el principio de los milagros que iba a vivir Pedro. Pero Pedro, porque no se creía suficiente, entonces cree que Dios no lo puede bendecir a él. Y esa buena cosa, Jesús le dice, no, Pedro, yo no estoy aquí para juzgarlo a usted. En su momento lo tratará y le dirá otras cosas, pero ahora lo que yo te quiero decir es, quiero que ¿qué? Quiero que me sigas. Y finalmente, la cuarta escena, que es una de las más retadoras. Ellos llegan a la tierra con las barcas y dice que dejándolo todo lo siguieron. La historia dice, o uno podría reflexionar, ellos podían haberse apegado, aferrado a la red que ya tenían, pero fueron capaces de soltar. Lo cuarto que te puede estar deteniendo es los apegos. Usted está pegado a algo, usted se aferra a algo, se aferra a la red y no la quiere soltar. Y sabe una cosa, un día esa red con pescados, pues los pescados se van a acabar. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Los apegos al pasado, a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, a lo que yo fui, es que yo fui a esto, y esos apegos no nos dejan avanzar. Pedro y los demás dijeron, qué bueno, pero no nos vamos a quedar aquí porque Dios tiene algo que mucho más para nosotros. El punto aquí es, tal vez algo que te está deteniendo es algo en lo que usted está aferrado. Y dice, eso es lo que no te deja avanzar. Ahora, no necesariamente es algo malo, pero de pronto Dios quiere que soltemos lo bueno porque tiene algo muchísimo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sacarnos adelante, pero muchas veces te va a llamar y te va a decir, mire que es interesante y es, Él hace el milagro, Jesús hace el milagro. Y Pedro sería conocido por dos opciones. Si Pedro se queda con la red y no lo volvemos a ver, sería el Pedro de la red y ya, así sería la historia. Pero el Pedro que soltó el apego de la red, hoy lo seguimos conociendo como ¿quién? Como uno de los pilares de la iglesia. ¿Usted por qué quiere ser conocido? ¿Por un solo milagro en su vida? ¿O por qué? Por muchos milagros en su vida de cosas tremendas. El milagro de la pesca fue el inicio. Pedro pudo haberse quedado allí, con ese apego de eso que alcanzó, que logró. Pero Pedro fue capaz de soltar. Hebreos capítulo 12, del 1 al 2, nos dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, y que tenemos que despojarnos de todo peso. Me llama la atención para que oremos. Una mañana Pedro se levantó creyendo que era su último día, pero nunca se imaginó que era el comienzo de la mejor historia de su vida. Pero ese día también Pedro se acostó. Yo creo que no está en la Biblia, pero Pedro tuvo que haber tenido una larga conversación con su esposa. Mi amor, no veíamos milagros porque estas y estas cosas nos estaban deteniendo. Vuelvo a la misma pregunta del inicio. ¿Qué te está deteniendo? Tal vez no es algo que falta. Tal vez es algo que tienes que entregar, que tienes que rendir. Quiero invitarte entonces a que oremos.